Pero bueno, ya tenemos a nuestro invitado, ¿verdad? Tenemos al abogado Gerson Almeida, que siempre es un placer conversar con él, ex candidato a la presidencia del Ecuador. Abogado, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación aquí en Ecuador en directo. Está muteado. Saludos cordiales, un abrazo siempre cordial. Qué bueno volvernos a encontrar hoy con esta vorágine de acontecimientos que están pasando en nuestra patria, ¿verdad? Así que con mucho gusto con ustedes, gracias por la invitación. A los tiempos, pastor. A ver, pastor, este tema de las denuncias que hay por el tema Pandora Paper hacia el presidente de la República, de alguna manera le está quitando tiempo. El presidente de la República se está desgastando en tener que responder a una situación que todavía no sabemos qué va a pasar. La Asamblea tuvo que crear una nueva comisión para que fiscalice las empresas que ha tenido el presidente de la República, porque de acuerdo a su declaración patrimonial, que la hizo ante un notario, que ese notario ahora, si no me equivoco, está de cónsul o embajador en Italia, me parece, o en otro país. En todo caso, esta situación a los ecuatorianos también nos va preocupando de a poco, porque el presidente no está solucionando los problemas coyunturales que tiene el país, porque tiene que dedicarle tiempo a esto. ¿Cuál es el criterio del abogado Gerson Almeida como ex candidato a la presidencia de la República? Bueno, lo que siempre veníamos diciendo nosotros en la fase de campaña electoral, ¿verdad? Nosotros como país estamos viviendo una crisis de valores y por eso es que nosotros planteábamos lo que lo denominamos el pragmatismo ético. ¿Qué significa esto de aquí? Que es verdad, tenemos que tener las políticas que sean pragmáticas, pero también tiene que todo esto de aquí soportarse bajo una ética que sea claramente establecida. Y esta ética va desde el cumplimiento. Yo recuerdo que a todos los candidatos a la presidencia nos hicieron firmar una declaración. Y además existen los requisitos constitucionales y los impedimentos. Dentro de esto de aquí, sin querer ser parte de una teoría de conspiración o desestabilización gubernamental, no faltaba más. Creo que todos los ecuatorianos lo que queremos es que el país salga adelante. Así lo hemos expresado al señor presidente oportunamente. Sin embargo, dadas las cuestiones, vea usted, el país ha pasado prácticamente un año y no tenemos hasta ahora un plan de desarrollo. No hemos contado todavía con políticas claras, a pesar de que la ortodoxia del Estado actualmente, o del gobierno actualmente, es claramente de derecha y no podemos esperar otra cosa. Ahora este asunto que incrementa la inestabilidad, como es la cuestión de la investigación de los papeles, de toda esta tenencia de inversiones fuera del país, lo cual es un impedimento para el presidente, le pone en un serio entredicho a la persona que representa al Estado ecuatoriano por un lado y por otro lado al Estado ecuatoriano en cuanto al control que se debe mantener para que esto de aquí no sea hoy una sorpresa. A pesar de que, repito, la ley establece con claridad y precisión todo esto, nosotros debemos entender una vez más que las cosas se están dando con un curso que no lo podemos controlar. Correcto, abogado. Bueno, le decía al comienzo que esto le está distrayendo mucho al presidente de la República atender otros problemas, la crisis carcelaria. La crisis carcelaria que no viene de ahora, sino hace un año, 2 años, desde la época del presidente Lenín Moreno, que tomó la decisión de desaparecer al Ministerio de Justicia porque había que bajar el tema del presupuesto general del Estado, o en fin, sobre pretexto de que había que recortar gastos. Y este gobierno casi viene con la misma línea de austeridad que tenía el gobierno anterior. Hoy amanecieron justamente 4 reos que se han suicidado en la penitenciaría del Litoral. Esto demuestra que el país sigue en un estado de descomposición y que no hay un gobierno que tal vez está tomando las cosas en serio, pastor. Yo creo que todo esto de aquí tiene que ver con la cosmovisión, ¿verdad? O sea, si es que el gobierno de derecha tiene una cosmovisión que siempre piensa, y esto no nos olvidemos que estamos bajo un régimen de un gobierno digámoslo así, desde el punto de vista conceptual, el más se acerca hacia la ultraderecha y la ultraderecha nos va a dar a nosotros como consecuencia números. No va a considerar el bienestar social, no va a considerar los derechos de la clase que menos tiene, por ejemplo. Ahí está la misma ley, en fin, es decir, es una manera de entender el Estado, es una manera de hacer las cosas. Entonces nosotros no le podemos pedir peras al olmo.
no podríamos tampoco quejarnos de la manera como se están haciendo las cosas, porque esa fue la decisión del pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano eligió por alguien que tiene más apego absoluto de las cosas desde el punto de vista contable. Es decir, aquí, si es que estos 600 trabajadores del sector público no me son rentables, para hablar en términos numéricos, pues entonces simplemente los despachamos. Si es que la apreciación que se tiene que dar para un presupuesto para las cárceles no es absolutamente rentable, pues los despachamos. Y esto hace que normalmente este tipo de políticas lo que hacen es conculcar los derechos de aquellas personas que, como obligación estatal, tienen el derecho de percibir. La población carcelaria es una población que cada día se incrementa más, porque también la inequidad se incrementa más, porque las oportunidades no existen. Justamente esta ley que nosotros estamos viendo hoy lo que hace es propender a que haya un sector que exacerbe su criterio, y de esta manera nosotros vamos a tener un hacinamiento. Entonces, no creo que haya una desatención, lo que creo es que hay una aplicación bien canalizada de cuál es la cosmovisión de este gobierno. Este gobierno lo que hace es atender a los intereses que él obedece, es decir, él es un banquero, él es un empresario, y esto de aquí hace que hacia su grupo se estén dando esta serie de políticas. Yo considero que hoy nosotros hemos elegido, bueno, el ecuatoriano ha elegido en general a una línea de derecha, y esta línea de derecha está haciendo lo que estamos viendo hoy. Desgraciadamente, siempre lo dijimos durante la campaña política, siempre lo dijimos. Esto de aquí trae una tensión tan grande en el otro lado, que es la izquierda. Entonces la izquierda, usted está viendo, y aunque no se habla de movilizaciones todavía, pero no podemos desatender la inflexión que sí está existiendo y el punto de tensión a llegar. Hablamos de que se quieren detener el precio de la indexación de los combustibles a nivel internacional. Los combustibles no se pueden detener porque ya en este momento está aplicada una política, aunque se podría echar para atrás, pero desde la cosmovisión de esta forma de hacer gobierno, yo creo que sería, repito, pedirle peras al olmo que se dé un paso para atrás. Abogado, sin duda el tema de los Pandora Papers ha levantado el avispero y vemos que no hay apoyo en la Asamblea, no tiene gobernabilidad el presidente Lasso y se apuntan varias aristas. Una de esas aristas es la muerte cruzada, otra es la consulta popular. Desde su perspectiva, ¿cuál cree que sea el camino más viable para el país? Partamos del hecho que el presidente de la República desde la primera vuelta demostró que no iba a tener apoyo completo ni gobernabilidad. Ya fueron dadas así las cosas. En la Asamblea él no tiene mayoría, y la mayoría del voto que él obtuvo en segunda vuelta era un voto contrario, es decir, no por convicción, sino por rechazo a la otra postura hasta cierto punto. ¿Esto qué significa? Que no tenía que buscar sino otra forma de lograr gobernabilidad. La muerte cruzada no necesariamente le garantiza el apoyo al presidente de la República. No nos olvidemos que ese es un escenario que, además de traer inestabilidad al Ecuador, porque aquí estamos hablando de una rentabilidad y nos olvidamos de la solución de los problemas de cada una de las personas. Pero desde mi punto de vista, en el peor de los escenarios, la consulta popular es el mejor de los escenarios, para redundar un poco con respecto a temas que son sensibles. Sin embargo, no nos olvidemos que estas preguntas, y aquí también tenemos que anticipar el asunto para que los ecuatorianos también tengamos una perspectiva de acuerdo a lo que cada uno quiera sumar, ¿no? Porque no podemos pedirle al gobierno de derecha que haga muchas políticas con respecto a los trabajadores. Por eso es que la clase sindical, por eso es que la clase obrera está hoy ya manifestándose de una u otra forma. La consulta popular tendría que ser, desde mi punto de vista, si va a aplicar un poco de sensibilidad gubernamental, tiene que darse con criterios de una aplicación macro, es decir, haciendo un poco lo que él dijo, tomando un poco lo que nosotros decíamos, ser pragmático, ¿verdad? Él ha dicho en segunda vuelta que iba a ser pragmático. Ser pragmático significa renunciar a posiciones ideológicas, renunciar a posiciones dogmáticas de la derecha. Ahora, el grande reto es ver si es que lo hace. Hasta el momento no lo ha hecho, pero si lo hace, eso sería la panacea. El presidente ha hablado con el tema de los Pandora Papers, que esto viene por el expresidente Rafael Correa, y quien lo siguen en esta línea es el exalcalde de la ciudad y líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot, así como Leonidas Isa. Y parece que esta pues es la temporada de nunca acabar, pues no, Rafael Correa ahora con dos nuevos personajes. ¿Considera usted que esta investigación viene
demandada por ellos o que definitivamente hay una investigación a nivel internacional a la cual se debe responder? Bueno, yo creo que debemos ser un poco prácticos, un poco objetivos con respecto al tratamiento de este tema. ¿Por qué? Entendamos la siguiente premisa. Hay varios personajes a nivel internacional que están siendo cuestionados. Allá en Chile, el presidente Piñera ya está siendo investigado por la Fiscalía y no creo que eso de ahí venga por un complot de personas o personajes de acá de nuestro país. Esto de aquí es algo que ha trascendido y que es antiético a nivel internacional. No dar la píldora ni tampoco podemos cerrar los ojos. Ahora, vuelvo al punto, si somos absolutamente prácticos tenemos que entender lo siguiente. Habría que preguntarle, y él tiene que comparecer, hay que preguntarle, ¿tiene usted o no tiene cuentas en el extranjero bajo juramento? ¿Usted tiene o no tiene? Si es que él dice que tiene, bueno, ahí hay que calificar cuál es la actitud de los ecuatorianos, qué es lo que queremos hacer. Dejamos pasar, simplemente nos hacemos de la vista gorda sobre pretexto de los índices económicos que el Ecuador tiene que tener, o ponemos definitivamente una base ética para que las cosas empiecen a funcionar. Creo yo que la oposición, creo yo que las personas que usted acaba de mencionar sí están aprovechando también el escenario. Como alguien decía por ahí, eso es como darle, perdón el término coloquial que voy a utilizar, pero si es que se da papaya, pues van a utilizarlo. Los otros van a utilizar este tipo de cosas para ser detractores. Pero el punto, más allá de que ellos estén aprovechando nuestro de aquí, es la pregunta concreta a la persona interesada. ¿Usted tiene o no tiene? ¿Usted piensa o no piensa que el Ecuador está en la capacidad de poder entrar a un desarrollo económico? ¿Piensa que las personas tienen que tener sus dineros de afuera o sus dineros de adentro? ¿Qué es lo que necesita el Ecuador para desarrollarse? Y yo iría un poco más allá, le diría, ¿y por qué usted tiene los dineros de afuera si es que piensa que lo que tenemos que hacer es llamar a la inversión extranjera? En fin, una serie de consideraciones que van desde el punto de vista ético y desde esa perspectiva ser un poco más prácticos. La Fiscalía creo que tiene que tomar, si es que ese es el caso, tiene que tomar los recaudos, pero esperemos nosotros que esto de aquí se dirima y que todo esto aquí sea una presunción, a pesar de que, repito, las investigaciones están bien adelantadas y quien podría dirimir eso de manera sistemática y directa es el mismo. ¿Tiene o no tiene esto de aquí usted, señor? Abogado, pero bueno, la ley es clara y lo manifestaba, ¿no? Que nadie podía ser candidato a ninguna dignidad, ni menos a la presidencia de la República, si tenía dineros o cuentas en paraísos fiscales. Y ahí es donde nos preguntamos qué pasa con el tema de investigación y de revisión del Tribunal Electoral cuando se postulan las candidaturas. Y le pregunto a usted porque usted se postuló. Hay reglamentos. ¿Usted considera que fueron bien revisados, bien analizados antes de aprobar las candidaturas? Vamos a los recaudos. Si es que esto de aquí determina que él tiene ese asunto, no ha habido ninguna investigación en ese sentido. Lo que sí sería grave es que habiendo tenido conocimiento, se dé paso también a esta candidatura o a esta postulación. Repito, el país hoy a toda instancia, a todo nivel, está viviendo una crisis de aplicación de la ética. Y eso es lo que nosotros tendremos que considerar. Me da mucha pena que el Ecuador esté con estas discusiones. Estamos a casi un año del ejercicio gubernamental y nosotros hasta ahora no podemos despegar. No ha habido una reactivación, porque yo siempre lo dije, no ha habido una activación. ¿Cómo se va a poder activar el asunto cuando tenemos en la base? Es como toda construcción, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una base ética, sobre eso se construye el Estado. Y digamos que se construyan las mejores políticas, se hagan las renuncias ideológicas, las dogmáticas a las cuales me acabo de referir, y que las cosas vayan viento en popa. Y un asunto de estos, que no fue una observación de un requisito de carácter ético, haga que lo destituyan, por ejemplo, al presidente en el peor de los escenarios, que es lo que la ley dice en el caso de que se llegara a comprobar esto de aquí. Mire cuánto retroceso le daría al país de esto de aquí por la falta de observancia. Entonces ahí viene un mea culpa a todas las instituciones del Ecuador. Por eso digo que esto es un asunto generalizado. Doctor, ¿usted cree que hay confianza en el país después de todos los escándalos que se han denunciado a través de estos papeles de Pandora? Por eso ahí viene la antinomia, ¿no? Es una gran contradicción. Vamos a llamar capitales extranjeros, pero los míos, que yo soy el líder, están afuera. Entonces, ¿qué confianza puede existir de parte de los inversionistas? Hasta que no se dirima la situación del presidente, la inversión extranjera, sin ninguna duda, se va a detener. Es decir, no se olvide que tiene que haber seguridad jurídica y también estabilidad social. Y si es que el presidente está en un grave entredicho y además está requiriendo
el desembolso de organizaciones multilaterales. Por ejemplo, en este caso yo estoy viendo que ya están haciendo una propuesta de una inversión en el tren, que era nuestra propuesta a propósito. La están adoptando, enhorabuena, si es que es así y en algo podemos colaborar, aquí estamos listos y dispuestos. Pero esa inversión que viene desde afuera necesita obviamente estabilidad, y usted sabe que mientras esto no se dirima, difícilmente van a hacer un convenio con un presidente que está en entredicho, de tal forma que esto ya viene de cada persona. Nos justificar y podemos engañar a toda la comunidad y nosotros podemos decir, no, eso fue pasado y todo lo demás. Simplemente, repito, la pregunta es muy puntual. ¿Tiene usted o no tiene, o ha tenido? Y en el momento que fue electo, las 2 veces pasadas usted compareció a ser candidato a la presidencia de la República. ¿Tenía o no tenía? Había un impedimento legal. Y eso ya es una cuestión ética, una percepción que a la final, como usted bien dice, repercute en el asunto de la confianza, ¿verdad? Eso es lo que el inversionista extranjero busca, confianza. En entredicho el presidente, pues nosotros tenemos hoy una serie de inconvenientes para que esos capitales fluyan dentro del país. Doctor, usted como una persona que predica el Evangelio ante los ojos de Dios, ¿qué significaría todo lo que estamos viendo? Falta de Dios, simplemente la falta de la ética. Nosotros hablábamos de un pragmatismo ético con un respeto más allá de la parte dogmática o filosófica que nos mueve y que nos convence además. Un hombre, si es que no tiene respeto por el prójimo, si es que no tiene un temor a ese ser superior que es Dios, si no tiene no digo una moralidad, pero si no tiene una convicción bien puesta en algo, pues obviamente vamos a ver que todo lo que está pasando, si yo no me conduelo de la persona que está en la cárcel y simplemente busco números para que esto de aquí sea el determinante, pues entonces habrá la descomposición social. Repito, el Ecuador está en una crisis ética y lo que nosotros planteamos, desgraciadamente, hoy está haciéndose más que evidente que era necesario. El pragmatismo, es decir, ser pragmáticos en las instituciones, en la aplicación de las políticas de desarrollo, en la inversión extranjera, en la organización de la parte orgánica y dogmática de la Constitución, que pienso yo que el presidente de la República hoy, al hacer una consulta popular, tratará de parchar o de darse la facilidad de poder hacer una aplicación de algunas cosas que hoy no las tienen ni en la Constitución ni en la Asamblea. Pero más allá de eso, tenemos una base que tiene un gran vacío de la ética, pues nosotros vamos a seguir de tumbo en tumbo, porque esto no es un asunto de derecha ni de izquierda, esto se trata de una fuerte convicción. ¿Estoy haciendo o no estoy haciendo lo correcto para poder ser candidato a la presidencia, para poder llegar a la presidencia? Y si estoy en la presidencia, estoy con la motivación adecuada, estoy viendo por todos los sectores. Es una crisis ética, sin duda, falta de valores, falta de respeto al prójimo en su derecho. Mire, la Organización Internacional del Trabajo consagra los derechos del trabajador y esta ley de creando oportunidades de un solo plumazo como que tiende a relegar estos beneficios que se han logrado en el tiempo. Yo no soy ni de la derecha ni de la izquierda, pero sí veo con mucha preocupación por la vocación que usted dice, cómo se empiezan a conculcar ciertos derechos de un sector al que hay que atender. Ahora, el presidente de la República ha dicho que él no puede cumplir con su propuesta de campaña de crear 2 millones de empleos porque la Asamblea le está corchando todo. No puede aprobar sus proyectos de ley, el caso del proyecto de ley creando oportunidades, que eso significaría pues que se reactive el trabajo en el país. Le pregunto yo a usted como abogado también, pastor, ¿qué criterio merece tener en un país 2 códigos de trabajo? ¿Está bien eso? ¿O cómo lo ve usted? A ver, cuando nosotros nos mandaban a hacer un trabajo, recuerdo claramente en la universidad y ahora ya en la parte profesional, usted no puede decirle al juez que a usted le parece que así es como tiene que presentarse la demanda. Primero, el primer punto que tenemos que hacer, lo que usted tiene que entender es que cuando mandaron el proyecto a la Asamblea estaba mal presentado desde el punto de vista formal. Entonces ahí es un jalón de orejas a los asesores del presidente de la República porque no puede contener varios cuerpos normativos un proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que se está queriendo hacer? ¿Qué es lo que se está queriendo dar a entender con este mensaje político? Me obstruye la Asamblea y ni siquiera han analizado lo de fondo. Es que no puede pasar el examen al escrutinio de fondo cuando lo deforma, es decir, la manera como se plantea lo que le decía. Yo voy y tienen que calificar eso de ahí a esa instancia y con los asesores que se debe manejar el presidente de la República para la presentación de sus proyectos de ley y ser
colegislador, eso tiene que ser sumamente pulcro. Ese examen el primero, o sea, llamemos las cosas como son, ese primer examen no pasa el escrutinio por defecto de forma. Ahora él ha hecho una corrección y está separando en cuerpos legales. Estos cuerpos legales ahí sí van a tener procedencia. Y entonces ahí podría pronunciarse. Decir de antemano, a priori, y sabiendo que es un error de forma, que la Asamblea no le está dando paso, eso de ahí es un criterio que tiene un tinte político para capitalizar. Y eso no es ético tampoco. Entonces tiene que tratarse las cosas con la seriedad del caso. En el fondo mismo del asunto, aquí vamos ya a ver lo que le estaba diciendo. Es conveniente, la pregunta que usted hace es muy pertinente, ¿es conveniente en un país tener dos legislaciones que traten acerca de lo mismo? ¿No lloverán una serie de acciones de protección, por ejemplo, de parte del trabajador y parte del empleador? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Los abogados lo que vamos a hacer es buscar el resquicio y la contradicción entre uno y otro. ¿Cuál será el criterio de ponderación que se tiene que aplicar entre un código que está vigente o un manual y el otro que viene a continuación? So pretexto de la activación económica, hay que analizar también ya en lo de fondo, en la parte filosófica, cómo está compuesto el cuerpo legal, a quién está beneficiando. Porque hay personas que no van a tener la capacidad de entrar a una generación de oportunidades. Nosotros planteamos, por ejemplo, en la campaña electoral, la existencia de un capital semilla para ayudar a las personas que estaban recién graduadas. Eso va a generar una oportunidad más que cambiar el esquema laboral, porque hay personas, porque si vamos a hablar de la persona que necesita incorporar una idea al sistema productivo ecuatoriano, lo que necesita es capital, y ahí no se necesita hacer una reforma laboral. Si nosotros necesitamos que el sector, el proletariado, la gente de trabajo, la mano de obra, sea más activada, entonces lo que se podría hacer ahí sí es una reforma legal a la actual legislación. Sin embargo, se está mezclando todo, se está dividiendo. Yo tengo como precepto principal el hecho de que una causa dividida, un mismo cuerpo legal dividido, lo único que va a traer es antinomias, nos va a dar a los abogados la bastante justificación para hacer nuestros mejores alegatos y empezar a crear jurisprudencia sobre algo que no existe. A propósito, de manera hechiza, se están introduciendo reformas que van a beneficiar a un sector. Yo creo que aquí se tiene que, junto con la reforma por marcos legales, armonizar, repito, renunciando un poco al punto dogmático de fomentar solamente. No nos olvidemos que el sector empresarial es muy importante, sí necesita un incentivo, para eso no se necesitaba hacer una reforma en este sentido, se podían hacer algunos estímulos para activar al empresario y que este a su vez pueda dar trabajo a los empleados, y esto significa que el Ecuador se activaba rápidamente. Ahora estamos en un entredicho. No sabemos si es que esto está haciendo a propósito para llamar a la consulta popular, a la muerte cruzada, en fin, la motivación, la filosofía, la cosmovisión, lo que está detrás, eso es lo que preocupa. Que con este nuevo código que quieren imponer sería tener trabajadores de primera categoría y de segunda categoría, pues, y eso no puede pasar en un país. Existen definitivamente contradicciones en el marco legal y en la aplicación va a ser el verdadero problema, porque nosotros podemos hacer unas leyes absolutamente maquilladas, nosotros podemos hacer unas leyes absolutamente, desde el punto de vista formal, procedentes, pero en el momento de la aplicación, cuando ya nosotros queramos que la máquina del Estado, la máquina productiva, se ponga a punto, ahí es donde va a haber el problema, otra vez, la confrontación. ¿Qué van a decir los sindicatos? ¿Qué es lo que van a hacer los cuerpos que actualmente están? ¿Se aceptará estos cambios, etcétera, etcétera? El asunto es de fondo más que de forma, pero la forma también, me parece a mí que dos cuerpos legales no pueden permanecer juntos. Finalmente, ¿qué pasaría en el tema de los papeles de Pandora o los Pandora Papers? ¿Qué pasaría si detectan en todas esas inversiones que el presidente de la República tiene afuera, que tal vez no ha pagado impuestos o que incumplió con la ley? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar en esas circunstancias? El escenario es claro, la ley lo determina, el pueblo ecuatoriano se manifestó, hubo una consulta popular al respecto, se preguntó, ¿usted está de acuerdo con que pueda ser o no? El pueblo ecuatoriano dijo no, y si el Ecuador observa el debido proceso y las normas jurídicas que se deben aplicar, el asunto no es tan sencillo, el asunto es grave, nos pone en inestabilidad a todo el Ecuador porque la sanción va desde un llamado de detención, la peor, la destitución del presidente de la República, si es que esto es así. ¿A qué ecuatoriano le gustaría eso? Creo que a ninguno, a mí no me gustaría, a nadie le gustaría que eso le suceda a nuestro presidente, pero la ley, como él dijo cuando era gobernador, la ley es la ley.
Correcto. Muchísimas gracias de mi parte, doctor. No sé si Carla Muchas tiene gracias a alguna otra ustedes, inquietud. muchas gracias. Doctor, para finalizar, ¿considera usted que el gobierno necesita un intermediario para hacer los acercamientos respectivos con las diferentes bancadas? Es evidente que el gobierno actualmente no tiene la capacidad de conciliar. Se rompió un diálogo que él tenía directo con la alianza con el Partido Social Cristiano y ahí se desencadenó toda una serie de cuestiones. Lo que usted dice es pertinente. Tal vez alguien que le ayude, alguien un poco más ejecutivo en cuanto a la negociación de la postura dogmática, que es la que yo le estoy diciendo hace un momento, para bajar un poco las tensiones, ¿no? Ciertos sectores han dicho que el diálogo no está roto, lo cual quiere decir que hay muchas personas interesadas en que el país salga adelante. Esperemos, confiemos y creamos que se van a dar las cosas a la intención de todos nosotros los ecuatorianos. Pero sí creo que es necesario que haya alguien que tenga la capacidad objetiva de negociación de manera práctica. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista aquí en Ecuador en directo, mi querido Jaime, abogado, y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Como siempre, un gusto, muchísimas gracias, saludo a todos quienes están conectados. Gracias al doctor Gerson Almeida, ex candidato a la presidencia del Ecuador.